El Evangelio no es una religión. No es que esta religión verdadera y la religión falsa, como dicen por ahí algunos. No, simplemente es nuestro corazón transformado, nuestra vida renovada. Es una manera nueva de caminar. Y no es lo que hagamos lo que nos va a cambiar. Es lo que Él hizo, lo que nos cambia. Y lo que Él hizo es lo que me transforma. Lo que Él hizo es lo que me lleva a caminar en su preciosa voluntad. Que lo entendamos. No tenemos una religión. Mira, vayamos a Romanos 1, para centrarnos en el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la autoridad que tenemos nosotros como hijos. Hoy también cantamos, soy hijo. Parémonos siempre como hijos, como herederos. Vamos a Romanos 1:16. Dice allí Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es poder de Dios, no es una religión, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No dice a todo aquel que se porta bien, dice a todo aquel que cree, y el que cree se porta bien. O sea, el portarse bien es una consecuencia de lo que creo, pero no es que porque me porte bien voy a recibir algo. Eso debe quedar muy claro. Es por lo que creo. Siempre mis ojos puestos en Cristo Jesús. Somos cristocéntricos. Y cuando dice el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia. Es una noticia tan buena que es increíble. O sea, difícil de creer. No, pero ¿cómo así es simple que por solo creer yo ya tengo todo? ¿Soy hijo? Como dice Juan 1:12, a todo aquel que cree se le dio la potestad, el privilegio de ser llamado. Así, oiga, ¿así es fácil? ¿Eso nos había enseñado la religión? No es tan fácil. Fácil, cree. La religión que nos enseñó que teníamos que hacer muchas cosas para ganarnos ese privilegio. El hombre no puede hacer nada para ganarse el privilegio de ser hijo. Nuestros hijos, ¿qué tuvieron que hacer para ser hijos? Nada. Simplemente nacieron y son nuestros hijos. Comer, dormir. Y así somos nosotros con Dios. Por creer en lo que Él hizo, somos sus hijos. Y sus hijos amados. Y herederos. Entonces no me avergüenzo de llevar esa buena noticia a otros. Mire, todo el mundo necesita escuchar esta buena noticia. Y más con esos acontecimientos. Hoy que los pastores, muchos pastores se levantan siempre que hay una catástrofe, una guerra, a hablar de Apocalipsis. Y si entendieran Apocalipsis, si entendieran ese libro tan precioso de revelación que es Cristo, dándose por nosotros, que es Cristo transformando nuestras vidas, no hablarían más de tiempos del fin. No me avergüenzo del Evangelio, que es el poder, que vamos a hablar hoy. Poder de Dios. Y todo lo que Dios tiene lo ha puesto en sus hijos. Nosotros, a quienes, a los que creemos. Todo el poder está puesto en nosotros. Y no nos vamos a conformar con menos. Es poder para salvación. ¿Salvado de qué? ¿De qué necesita salvarnos hoy Dios? Si uno ve el mundo, si ve cómo vivíamos, de qué el mundo necesita ser rescatado. ¿Cómo vemos el mundo? Estresado, afanado, angustiado, sin norte, viviendo en tinieblas. Fuimos rescatados de esa antigua manera de vivir y posicionados en una vida nueva. Es salvación. La salvación incluye todo. La salvación es sanidad, lo que tanto anhela para ti. Es salvación. Ya casi. Salvación es provisión. Salvación es victoria. O sea, en Él lo tenemos todo. Eso, cuando cantamos aquí, no cantemos pensando en otras cosas, sino pensando, gracias papá, tú me diste todo, tú eres mi todo. Y vamos a vivir esa palabra, y cada vez que le damos una palabra, hermano, no es un versículo,
es lo que mi Padre ha dispuesto para mí y yo lo tomo. Esa palabra me ha gustado mucho, que la he repetido varias veces. Lo que está escrito en la palabra no es lo que tengo que hacer, es lo que tengo disponible. Como hijo, es mi herencia. No es que tengo que hacer eso para ganarme algo. No, es que es mi herencia, es lo que yo ya tengo. Entonces, con eso le digo, papá, gracias. Y vamos allí a Gálatas, para centrarnos un poquito más. Gálatas 1. En la Reina Valera dice, no hay otro evangelio como título, ¿no? Acuérdense que son títulos que han puesto los traductores. No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Hay evangelios diferentes hoy? Hay varios, ¿no? Metidos en la iglesia cristiana, entre eso el de prosperidad. O sea, que ponen la prosperidad como centro y no a Cristo. Lo mismo puede ocurrir con la sanidad. No es la sanidad del evangelio, es Cristo. La prosperidad y la sanidad son añadiduras, como compartía Gloria la vez pasada, son añadiduras. Pero la bendición ya está en nosotros. No que haya otro, sino que hay algunos, mire lo que pasa, no es que hay más evangelios, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, escuchen, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldición. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, del 6 al 9. No hay sino un solo evangelio, y es Cristo. Es Cristo. Entonces eso nos va a centrar en que hemos recibido algo, ¿cierto? Como hijos. Y la vez pasada iniciamos eso. La vez pasada iniciamos la autoridad que tiene todo cristiano y leímos varios versículos. Hoy vamos a leer otros versículos y a centrarnos en lo que tenemos a nuestra disposición, porque eso cambia mi manera de orar. Mateo 10, 7, 8. Mateo 10. Del 7 al 8. Y yendo, cuando caminen, cuando vayamos por el parque, por la calle, al trabajo, a la tienda, al supermercado, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. 8. ¿Qué hacemos nosotros con ese poder que hemos recibido? Y hagámoslo, hermano. Soltémonos. Si algo no estamos haciendo todavía, soltémonos, porque el poder, el amor de Dios y la autoridad ha sido puesta en nosotros. Acuérdese, solo por creer. ¿Qué hacemos? Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, todavía más increíble. Echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Vamos a dar de lo que hemos recibido. Yo, hermano, esta palabra, y como le digo, no es un versículo, es lo que yo tengo disponible para mí. Y no me va a sentir menos, ni me va a sentir indigno, porque el enemigo va a venir a poner esos pensamientos en nuestras mentes. Usted no se lo merece, usted es pecador, usted es un torcido, usted, todo lo que las palabras que se ponen. ¿Yo qué le digo cuando el enemigo quiere poner pensamientos en mi mente? No, Señor, yo soy hijo de Dios y he sido limpiado. Hoy cantamos, perdonado. Fui escogido, perdonado, justificado, limpiado. ¿A quién le creo? ¿Al enemigo o le creo a Dios? Va a creer la palabra. Esto está puesto en nosotros para que lo llevemos a otros. Tenemos toda autoridad, tengan eso en su mente. Tienen ya todo el poder y toda autoridad para hacerlo. No nos
A veces digo, ay, pero es que esa persona que está allí en el parque está enferma. No tenemos que llamar a nadie. Vamos y oramos, porque yo soy hijo. En el nombre de Jesús. Eres sano y le hablamos al problema. Acuérdense que también lo hemos puesto. Ya no estamos quedándonos solamente, ay Señor, ten misericordia. Sana a mi hermano que está enfermo, como hacíamos antes. Porque eso es orar de la tierra al cielo, pidiéndole a Dios que haga algo. Él ya nos dio todo poder y toda autoridad ha sido puesto en nosotros para que nosotros, así como Jesús hacía. ¿Qué le hacía Jesús? Cuando vemos a Jesús pidiéndole algo al Padre que haga, nunca. Jesús le decía al paralítico, levántate y anda. Le decía al ciego, abre tus ojos y ve. Así le podemos nosotros decir. Al que tiene cáncer, eres limpio. Aquí dice a los leprosos, ahora a los que tienen cáncer, eres limpio. Cáncer se va del cuerpo de este varón, de esta mujer, por la preciosa obra de Jesús. Le hablamos a la enfermedad, le hablamos al problema. ¿Cuál es el problema? O sea, nosotros como hijos de Dios debemos vivir aquí felices. ¿Qué nos agobia? Y si uno analiza qué es lo que me agobia, son puras cosas terrenales. La deuda, los pagos, la enfermedad, el diagnóstico que dio el médico, ¿cierto? El susto, la guerra, los terremotos, temblores. Son puras cosas materiales. ¿Qué nos agobia? ¿Debería agobiarnos hoy? No. Tenemos autoridad sobre todo lo creado. Yo me posiciono, papá, gracias. Y esa manera de pensar es lo que me lleva a vivir en lo que ya tengo. Todo está disponible para los hijos. Pero hasta que yo no lo creo, en mis pensamientos, en mi mente, no se hace real. ¿A quién le estoy creyendo? ¿Qué está saliendo? Y eso lo hemos también comentado varias veces. ¿Qué está saliendo de mi boca? Temor. Pero es que el médico dijo. Yo he escuchado a varios cristianos creyéndole más al diagnóstico. El médico puede decir todo lo que quiera. Y es más, o sea, físicamente ahí está el problema. Ahí está el dolor. No es que no esté. Pero ¿yo qué hago con eso? ¿A quién le creo? ¿A él o a la palabra? Papá, gracias. Sí, este cuerpo se enfermó por tantas cosas por lo que comemos, por lo que vivimos, por lo que hacemos, nos están afectando porque nosotros estamos en un mundo caído y aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo. Nosotros estamos ubicados ya en lugares celestiales. Entonces yo me apropio de la palabra, papá, gracias. Yo les comentaba a ustedes, yo siempre, y voy hasta Isaías, que fue de 700 años antes de Cristo. Yo les decía que en un sueño veía cómo el Señor opera la sanidad. Allá en Isaías dice, yo tomé, Él entrando al cuerpo del enfermo, Jesús. Yo tomé toda enfermedad y todo dolor, entra al cuerpo del enfermo y los trae. Y lo pone en sí mismo. Y se desvanece porque en Cristo Jesús no hay enfermedad. Entonces yo lo creo, papá, gracias. Y el dolor me puede estar atacando y el enemigo sabe que por ahí, si yo le abro la puerta, si estoy hablando más del dolor que de mi padre, el enemigo sabe. Y me va a poner el dolor continuamente. Yo, papá, gracias. Esa obra tan maravillosa que tú hiciste. Este cuerpo es sano, el dolor se va de donde esté. Se va. No tiene nada que hacer en mi cuerpo. Tomamos autoridad y poder creyéndolo. Cuando dice la palabra, cuando pidan, no duden nada. Porque el que duda es como las ondas del mar. Llevado de aquí para allá. Papá, gracias. Y el dolor se desvanece. Experimentémoslo. Cada vez que venga un dolor, véanlo como una oportunidad. No es ¿dónde están las llaves del carro? ¿Dónde está para llamar la EPS? ¿Dónde está el carnet? Papá, gracias. Este cuerpo es sano. Es un regalo y es un regalo. Es un don, dice. La sanidad es un don. No es el evangelio, es un don. Es un regalo. Es una añadidura que yo la tomo. Gracias, papá. Este cuerpo es sano. Y yo cuido este tabernáculo.
Trato de comer lo menos posible cosas que lo dañen. Y eso también es disciplina. Y hemos recibido gracia de Dios para no vivir esclavos de la harina, del dulce, del bizcocho, de la rellenita, de la lechona. Son cosas ricas que hacen daño. Yo pienso en mi cuerpo y más bien le doy gracias, papá. Yo cojo una fruta y también les he dicho eso. Yo cojo una fruta y ¿quién hizo la fruta? Mi padre. Eso no lo hizo ninguna fábrica. El hombre donde mete la mano lo daña. Y lo ha hecho ahora con las semillas. Las famosas semillas transgénicas. Por eso hoy esos cereales que fueron el sustento de nuestros abuelos, como el arroz, el maíz, hoy son dañinos. Porque han modificado las semillas. Y esas semillas cuando entran a mi organismo, crean inflamación. Yo le digo, papá, gracias. Porque esa inflamación, ese dolor se van en el nombre de Jesús, pero trato de que no entre mucha cosa esa. A veces entrará. Pero tenemos un sanador. Tenemos a nuestra disposición la sanidad. Entonces cuando venga el dolor, cuando venga la molestia, papá, es lo primero. No como dicen los médicos que le dicen al paciente, ahora sí pongas a rezar porque ya no hay nada más que hacer. No, ahora, papá, gracias. Y si sigue el dolor, hermano, ahí sí quedan en la libertad de cada uno, si se toma la pastilla o sigue perseverando. Pero tenemos a nuestra disposición la autoridad. Tomémosla. Y esto que tenemos vamos a llevarlo a otros, lo que acabamos de leer. Y veíamos ahí en 1 de Pedro 1:23. Todo está hecho, todo está dado. ¿Qué dice 1 de Pedro 1:23? Hemos sido renacidos, ¿qué le podemos llamar? Podemos reinventados, rehechos, o sea, renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible. Antes vivíamos de una simiente corruptible que es llevada por todos los vicios de este mundo, y ahora tenemos una simiente no corruptible, incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Por cada palabra que está aquí escrita es lo incorruptible y yo la creo y la vivo en mi corazón. Y esta palabra permanece siempre. Siempre. O sea, ¿en qué está puesta nuestra autoridad o la autoridad que tenemos disponible más bien? En la palabra. En la palabra. Y somos simiente incorruptible. Ya no le vamos a hacer más caso al enemigo cuando quiera venir a decirnos, usted no lo merece. Usted todavía es pecador, y a muchos les está diciendo en el pueblo cristiano. Muchos todavía se creen pecadores, muchos se creen inmerecedores, porque no hemos entendido la palabra. Acuérdese, cualquiera que predica un evangelio diferente sea anatema. Ojalá esta palabra los pastores la tomen en serio, que no enseñen otra cosa más que Cristo. Porque Cristo es todo, Cristo es nuestra base, Cristo es nuestro simiente, Cristo es nuestra simiente incorruptible. Efesios 3:20. O sea, la palabra nos pasea a la carta que vamos, nos van explicando y explicando y diciendo. Y cuando uno lee todas las cartas, todas son preciosas. Aquí estamos viendo unos versículos puntuales, porque la idea es que ustedes mismos se sumerjan en esa palabra, caminen en la palabra. 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Estamos hablando de poder y autoridad, ¿sí? Amén. ¿Qué más necesitamos, hermanos? ¿Qué más? Nada más. Aquel que es poderoso en hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos. Mire, de lo que pedimos, o de lo que entendemos, mucho más abundante. Según, ¿dónde está el poder? En nosotros. El poder que actúa en Nosotros. Hermano, no nos creamos menos. No es el pastor, no es el evangelista, no es el hermano tal. Está en nosotros.
El enemigo anda diciendo, no, hermana, usted no tiene el don de sanidad. Hay gente que lo cree. No, hermano, es que usted no, todavía a usted le falta mucho. A usted le falta ir al reencuentro, al posencuentro, al todo eso que han hecho, ¿cierto? Es carreta, hermano. Eso es un cuento, eso que usted nos dice, eso es un puro cuento. ¿Y qué dice Pablo? Es el poder de Dios para salvación, para rescatarnos de esa antigua manera de vivir y llevarnos a vivir a una vida nueva. O sea, el poder actúa en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces usamos la palabra para transformar las circunstancias. Usamos la palabra. Hemos estado viendo noticias, como un paréntesis ahí. Yo admiro tanto a ese pueblo de Dios. Me preguntaba alguien, pero ese es el Jerusalén, no dice que Jerusalén no existe. Mire, hay dos partes, una espiritual y una física. El pueblo físico está allá, en Israel, y yo veo, viendo los videos, cómo aman ellos esa tierra. La tierra que hace como 3000 años, Dios los llevó como la tierra prometida y han sido despojados varias veces. Y ellos siempre han querido estar allá y no es lo mejor. Ellos están en otros países mucho mejor, pero ellos quieren estar en su tierra. Uno ve el panorama deshabitado y son desérticas, son secas, desiertos. Como decimos nosotros coloquialmente, peladeros. ¿Y a quién le interesa un peladero? Los mismos palestinos desprecian esos peladeros, ahí los tienen abandonados. Y ellos llegan y cogen ese peladero y lo ponen a producir. Y veíamos eso con un video que me enviaron. Edificios hermosos, como dijo alguien, esto parece Miami. Todo lo que hacen porque prospera. Es la bendición que tienen desde allá, desde su padre Abraham. Ese es el pueblo físico. Hay un pueblo espiritual que es el Jerusalén celestial, que está conformada por judíos y gentiles, como dice la palabra, que es la iglesia. Son los judíos y gentiles que han creído en Cristo Jesús. Esa es la Jerusalén celestial. Pero hay una Jerusalén física, que es como el tema de conflicto, la piedra allá de conflicto que hay allá en el Medio Oriente, sino que hay un grupo terrorista que ya todos sabemos que ha querido hacer daño. Y el pueblo de Israel, ¿sabe qué hicieron? Ayer me decía, no, escuchaba a un israelita, está allá, está en la guerra, está con su uniforme militar, y diciendo nosotros, porque está en contra, ellos, así no sean cristianos, así no sean creyentes como nosotros, ellos viven por la Torá, así no sean religiosos, así no sean ortodoxos, y el Shabbat lo cumplen todos, el sábado se paraliza Israel, sean religiosos o no. No se abren negocios, no, nadie hace ningún trabajo. Todos los han preparado desde el día anterior, desde el viernes. Porque el Shabbat lo respetan. Nosotros debemos amar esto que tenemos disponible. Esto que está para nosotros, todo poder de autoridad ha sido puesto en los cristianos, en nosotros mismos. ¿Para qué usamos ese poder? Marcos, miremoslo allí en Marcos 11:23, ¿qué nos dice? ¿Para qué usamos el poder? ¿Para qué lo tenemos? ¿Para vivir angustiados, afanados? ¿Para vivir como vive este mundo? ¿O qué hacemos con ese poder, esa autoridad que ha sido puesto en nosotros? Marcos 11:23. Lo que dice y lo que diga le será hecho. ¿Estamos haciendo eso, hermano? La fe de Estamos haciendo esto cada vez que viene el problema, el conflicto, la enfermedad, la escasez, lo que se llame. ¿Estamos haciendo esto? Cualquiera que diga este problema, cambiemos esa palabra. Quítate. Mire, quítate y échate en el mar. Y entendamos eso, hermano. Aquí nos están diciendo, pídale a Dios que lo quite. Porque Dios, ¿qué le va a decir? Es como en el campo militar. Tuviste una orden. Y al que le diste la orden no te puede llamar, hola, coronel. Hola, coronel, si hago eso que me dijo o no lo hago. Tú, ahí se la lleva, así no se gana más de un... Él solamente obedece porque la autoridad le delegó poder.
Hoy Dios, que es nuestra gran autoridad, nos delegó ese poder a nosotros. ¿No? Señor, haz esto. Señor, quita el problema. Señor, quita el obstáculo. ¿Qué está diciendo la palabra? El poder actúa en nosotros. Dile al problema, quítate y échate en el mar. O sea, desaparezca aquí. No dudar en su corazón, no dudemos. Cuando estemos hablando de la palabra, firmes, sin dudar. La duda es incredulidad. No dudar en su corazón, sino creyere, mire, es creer. ¿Qué dice? Será hecho lo que dice. Lo que diga, y Bobby lo repite, será hecho. Entonces, hermanos, usémoslo. O sea, es un privilegio ser nosotros, y cantamos también hoy, hijos. Somos hijos de Dios. Somos herederos, y todo el poder de Dios, que lo vemos en Cristo Jesús. Mire, yo cuando veía a Jesús, y también hemos compartido, ¿por qué Dios se hace hombre a través de Jesús o en el cuerpo de Jesús? Porque Él quería manifestar su plan para nosotros. Así como toda la plenitud estuvo puesta en Jesús en aquel tiempo, mientras Él estuvo por esta tierra, así como estuvo en Él, ahora ha sido puesto en nosotros. ¿Usted se acuerda? Hechos 2. ¿Cuándo recibieron ellos poder? Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Y los llenó. En ese momento, mire, todos los discípulos empiezan a caminar como Jesús. Antes no podían, porque solo el Espíritu estaba reposando en Jesús, pero era para mostrar a todo el pueblo el plan de salvación. Cuando viene, y el preso les dice a los discípulos, ay, hermanitos de nueva vida en Cristo, es necesario que me vaya, para que ustedes reciban ese poder. Y eso fue lo que Él hizo. Se fue, vino el Espíritu Santo y los llenó a todos. ¿Cómo estamos llenos hoy? Del mismo poder. Está en nosotros. Porque hay un evangelio por ahí, cristiano, supuestamente sana doctrina, dicen otros, diciendo que eso fue para ese tiempo, que eso fue para los discípulos, ese poder que Él delegó, y que ahorita ya no opera, que ahorita no opera la sanidad, que ahorita no opera la prosperidad, porque es que se desvían. Ser próspero no es que yo ame el dinero, porque sabemos la palabra. ¿Qué es lo que genera todo problema? El amor al dinero. Principio de todos los males. Entonces yo no voy a correr detrás del dinero, pero que sea próspero es parte de mi bendición, como vemos a Israel físico. Yo veo a ese pueblo próspero, y cómo aman su tierra. Digo, papá, gracias por todo eso que tú nos has dado. ¿Cuánta gente no ha escuchado esta buena noticia? ¿Cuánta gente nosotros lo hicimos? ¿Cuántas veces salimos a evangelizar religión? ¿Cuántas veces salimos a decirle, hermano, arrepiéntete? Pecadores irán al infierno, viene el fuego, ¿cierto? A llevar religión, a llevar un temor, cuando el evangelio no es temor, el evangelio es libertad, es gozo, es paz, no libertinaje, es libertad. Ya no vivir afanado, angustioso, preocupado. Empezamos a vivir en el maravilloso plan de Dios, en su hermosa voluntad. Ese es el evangelio. Y tenemos el poder, tenemos la gracia que mora en nosotros. Entonces, no vamos a temer de nada. Efesios 1:19, volvemos otra vez a Efesios. Vamos a hablar del poder. Y la cual, la superinminente grandeza de su poder, ¿poder de quién? De Dios, para con nosotros. ¿Para quiénes? Para los que creemos. Mire, hermano, cada vez que cojamos un versículo, y yo les he dado ese consejo también, a mí me ha servido, me ha funcionado tanto, no es una fórmula, pero yo cojo un versículo de esto, hermano, y cuando me voy a acostar, empiezo a darle vueltas. Si no he entendido, le digo, papá, como Él es mi revelación, papá, ¿qué quiere decir este versículo? Y lo leo, y lo repito, y con ese me duermo. Y por la noche viene un sueño donde ¡pum! Me aclara. Puede que no llegue esa noche, viene la siguiente noche. O yo estoy parado en el tráfico, en el semáforo, y ¡pum! Papá, gracias. Entendí lo que tú estás diciendo. Y me apropio de eso. Ya esa palabra, no la estoy memorizando, esa palabra se vuelve vida en mí.
queda en mi corazón. Porque Él dijo eso, grabaré mi palabra en sus corazones. Ya no en un libro, sino en mi corazón. Yo digo, papá, gracias, porque la grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a la diestra en los lugares celestiales, allí donde nosotros moramos hoy, en los lugares celestiales con Cristo, en nuestro espíritu. Es mi morada. Digo, papá, gracias, gracias, es un deleite. Entonces, cuando entendemos la palabra, hermano, acuérdese, ya no vamos a orar de la misma manera que orábamos antes a pedirle a Dios que haga algo. Ya Él nos lo dio, ya Él lo dispuso, yo solamente por fe lo tomo. Disipo el problema, quítate y échate al mar. Con certeza, sin dudar, porque está hecho. Está hecho. El poder ha sido puesto en nosotros. Entonces nuestra forma de orar cambia. Le hablamos a las circunstancias, le hablamos al problema. Gracias, Padre. Mi país, mi nación es una nación próspera. Vamos a hablar prosperidad. No es lo que vemos, pero vamos a hablar. Gracias, papá, porque nuestros gobernantes reciben sabiduría, entendimiento para manejar. Colombia no es un país fácil de manejar. Para manejar un país que es complicado con tantas ideas, con tantos pensamientos, para unificar, para no desparramar, para unir. Y esa es la oración de nosotros. Porque Colombia es una tierra próspera. Si los judíos tuvieran esto que tenemos nosotros, hermano, si hacen producir un desierto, nosotros no sabemos lo que tenemos. Nosotros botamos una pepa y sale un árbol que da frutas. Así era el Edén. No sembraba nada de comida, las naranjas, y botaba las pepas y ¡pum! Más naranjas. En ese momento ni siquiera crecía maleza, solo frutos. Pero nuestra nación es así, tú botas una pepa y yo me admiro cuando sembramos allá pepas y salen frutas. ¿Y quién hizo eso? Mi Padre, que nos ama tanto. No digas nunca, hermano, no puedo, no tengo. ¿Tenemos? ¿Podemos? Sí. No digas nunca, porque decir no puedo, no tengo es no entender lo que soy. Entonces lo que cantamos se hace vano. Entonces la obra de Jesús se hizo vana. No, hermano, no tengo. Puede que en el momento yo no disponga de medios en efectivo, como dijo alguien. Lo que pasa es que no tengo efectivo para comprar ese lote. Pero yo lo quiero. Y si soy hijo del Rey, y si soy hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del dueño y la plata de este mundo, mi forma de hablar. Acuérdese, lo que hay en mi corazón. Habla en la boca. Papá, gracias. Mis palabras cambian. Y no es que yo me vaya a esforzar en cambiar, sino cambian por mi esencia, porque yo creo lo que soy. Entonces ya esas palabras las vamos a quitar. En nosotros está puesto poder. Poder. Hermano, ¿puedo orar por el enfermo? No vaya a decir no puedo. No vaya a decir como el religioso aquel de la parábola que veíamos del samaritano que compartíamos la otra vez, ¿no? Que el religioso, el levita, o sea, todos pasaron derecho y dejaron al herido ahí, porque iban tarde, porque iban a la reunión, porque se contaminaban. Y el que lo recogió era el menos religioso de todos. El samaritano, que era un hombre de negocios, vio el herido y él sí se bajó, le limpió las heridas, lo recogió y lo llevó a un sitio donde se lo atendieran. Esa es la enseñanza, eso es lo que Jesús quiere que hagamos. En nuestra existencia es servir a otros. No servirnos a nosotros mismos, sino servir a otros. Y estamos capacitados para servir, para dar. Estamos capacitados. El poder de Jesús está morando en nosotros. Ya no venimos a Dios, recuerda como decían, y aún, ¿qué tal que cayeran aquí unos misiles? Así como dice, no diga eso. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Entonces, ¿qué dicen muchos pastores? Acuérdese, hermano, de la palabra. Entonces, si mi pueblo se humillare y clamare,
¿cierto? Nos llevan allá, como si no tuviéramos poder, como si fuéramos huérfanos. Allá nos llevan. Y aquí ha pasado ya así cositas y, hermano, y ayuno y oración y todas las iglesias unidas. Y si mi pueblo clamare y ayunare, sí, Señor. O sea, no hemos entendido lo que tenemos. Yo ya no vengo al Padre con ruegos. Ya Él dispuso todo para mí. Papá, gracias. Gracias, papá. Y hay eventos que nos están afectando, pero gracias, papá, con ese COVID que hubo. Gracias, papá. Hoy el mundo está azotado por un virus, Señor. Pero tú nos sostienes, y tú nos cuidas, y tú nos provees. Y así fue que vivimos ese tiempo, ¿cierto? Encerrados, pero con provisión. Con poco, con mucho, disfrutando todo. Descansando en Él. Es apropiándonos de lo que Él ya dispuso. Es que hemos dejado la palabra a un lado. Y tomamos el Antiguo Testamento, que era el pacto entre Israel y Dios, y desechamos esta buena noticia, el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. No lo desechemos, hermano. Cambia nuestra manera de orar, porque Dios ya nos ha dispuesto todo. Y el engañador es lo que anda haciendo que nos confundamos, que vivamos confundidos. Y para eso es la religión, y eso es lo que hace la religión, esclaviza. La religión, ¿cómo es que es la otra palabra? Mantiene a la gente en cautividad, haciendo algo para ganarse otra cosa. Es el opio del Eso dijo su amigo. Es el opio del pueblo. Correcto. Y es verdad. O sea, no es una religión, es vida. Es una relación que tenemos con nuestro Padre. Y quitemos de una vez por todas esa mentira que nos habían enseñado, que Dios envió esa enfermedad a Patico, le envió esa enfermedad para que ella aprenda, para que sea humilde. y nada que aprende. Porque así nos habían enseñado que la calamidad, la escasez, o están haciendo pecado, o mire, Dios le envía eso. Y la otra vez mirábamos el libro de Lot, porque uno, claro, toda la palabra es útil para enseñar, para que aprendamos, y no es que vamos a desechar el Antiguo Testamento, porque nos enseña. Todo lo que le aconteció al pueblo, me enseña a mí hoy. Entonces yo veía, cuando yo entré en crisis financiera, entonces yo veía allá, me decían, hermano, la pastora, escudriñe el libro de Lot y apóyese en Lot y verás que Dios lo va a sacar de ahí. Y yo miraba a Lot, yo no miraba esto porque no entendía el poder que tenía. Entonces me iba allá, a Job, perdón, a Job. Entonces me iba para el libro de Job y yo decía lo mismo y repetía, Señor, Jehová Dios, Jehová quitó. Y ay, Señor, sea tu nombre bendito. Sí. Hermano, y cuando uno se pone a analizar el libro, ¿quién le quitó las cosas a Job? ¿Quién lo enfermó? No fue Dios. No, Lo que pasa es que como Job dijo, pues no fue Dios. Job fue el que dijo, Jehová Dios, Jehová quitó. No, así no era. Acuérdese que Job en ese momento no conocía a Dios. Pero eso dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Nosotros hoy podemos leer la historia y veamos lo espiritual, lo que estaba ocurriendo espiritualmente. ¿Quién era el que lo estaba apretando? Satanás le pedía permiso a Dios, déjame tocarlo. Lo que pasa es que como no le va a tocar, por eso es que él vive así. Porque el mismo Dios le dijo a Satanás, ¿no has visto a un hombre justo? Y que Dios lo llame a uno así. ¿No has visto a un hombre justo como Job? Y el diablo entonces, sí, pero porque tiene todas las riquezas y usted no tiene problemas, hermano, por eso es que usted vive feliz. Así de pronto le dicen a uno. Déjeme tocarlo. Déjeme tocarle las finanzas. Y le tocó las finanzas. Sus hijos murieron, sus hijos. Pero sí ve que no, y no fue Dios. Y mire Dios en su amor, por eso dice que todas las cosas obran para bien. ¿Qué pasó después con Job? Ahora sí conocí a Dios, ahora mis ojos te ven. Y fue el doble multiplicado, era un hombre rico y fue multiplicado al doble. Nueva familia, nuevos hijos. Sus hijas fueron princesas. Es creerle a Dios. Entonces yo cojo la historia y papá, gracias, es lo que entonces me abre mi entendimiento y ahora ese poder está puesto en mí.
Me vengo aquí. Por eso el pastor nos ha recomendado siempre que vayan al antiguo, llévenlo al nuevo, a lo que ya tienen, porque vivifica. Por ejemplo, los salmos son hermosos y los proverbios, pero ellos hablan de un futuro y de una esperanza. ¿Cuál era el futuro y la esperanza que hablan salmo y proverbios? Cristo. Y ya está. Entonces yo, papá, gracias. Yo habito al abrigo del Altísimo. Ya estoy posicionado. Gracias, papá, porque yo tengo todo de ti. Gracias, papá, porque yo edifico mi casa en tu palabra. O sea, no lo leo hacia el futuro, porque es que el futuro ya pasó hace 2000 años. El futuro que hablaban los salmos, ya pasó hace 2000 años. Yo hoy me lo apropio, no lo desecho, lo tomo. Digo, papá, gracias, gracias. Todo, hasta el Deuteronomio, que es el que usan, que hermano, pero ahí dice que si no obedeces lo alcanzan las maldiciones. Yo ahora Deuteronomio lo llevo aquí y digo, papá, gracias, porque no voy a abandonar la palabra. No te apartes de mi palabra. No me voy a apartar, porque es que eso no va a ocurrir automáticamente. Yo tengo aquí el modelo a seguir, tengo aquí mi herencia. Digo, papá, ahora, pero es que allá en Deuteronomio era porque tocaba. Hermano, si usted se aparta de la palabra, lo alcanza. Ahora yo lo hago es por amor, me fascina, me deleito estudiando la palabra. Es que vida. La palabra es vida, ya no es una obligación para ganarme algo, es vida en mí. Me deleito en ella. Digo, papá, gracias. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Hermano, es el fruto del Espíritu. Y si el Espíritu está puesto en nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos eso. O sea, hermano, acuérdense que no vamos a dudar de nada. Ya en nosotros está puesto amor, gozo, paz. Está en nosotros. Cuando quiera venir algo diferente, hermano, y ahí donde nosotros vamos a conocer las artimañas del diablo, que viene solamente a confundirnos y a engañarnos, cuando venga algo diferente al fruto que tenemos, ¿qué le decimos? Quítese, váyase. Lo desechamos de nuestras mentes, porque va a venir, hermano, esto va a poner difícil, hermano, usted ya se le acabó la cuenta, la plata que tenía en el banco, hermano, su cuerpo está muy enfermo, usted ya no tiene nada que hacer, o sea, van a venir noticias del exterior. Entonces, ¿yo en qué me paro? En el fruto del Espíritu, papá, en mí hay amor, tu amor está en mí, tu paz. ¿Cuál es la paz? Que yo tengo mi confianza puesta en Él, no en el diagnóstico. Alguien quería viajar a Israel y le tocó aplazar el viaje, porque en Israel, pues Israel es bendecido. Ellos ya descubrieron es costoso, un medicamento para destruir las células cancerígenas, que no es igual que la quimio, es que entra y destruye todo. No, él entra y busca las cancerígenas y las destruye, pero eso solamente es para los hijos de Dios que no creen en la sanidad, o sea, que tenga dinero, vale mucho dinero. Iba a viajar a Israel a eso y dijo, no, me tocó aplazarlo. Entonces, hermano, la palabra está a nuestra disposición, vivámosla. Esa palabra, ese fruto del Espíritu fluye en mí, ese amor, ese gozo, esa paz. Y los de afuera, los del mundo, nos van a ver es eso. Ya no como decíamos antes, oiga, hermano, ¿usted por qué es cristiano? No, porque es que yo lo veo a usted cada rato así, hermano. Usted es cristiano porque anda con la Biblia ahí. Así andaban antes, ¿cierto? No es por eso. Yo la leo, me la disfruto, pero no es para que la cargo ahí, la vivo. Y ese vivir es lo que hace la diferencia. Y vendrán, hermanos, lo que también lo vemos, vendrán, ¿cómo es que? El tropiezo. Vendrán cositas que se manifiestan de la antigua manera de vivir, pero eso que no nos descalifique de lo que somos. De lo que tenemos, hermano, tenemos a nuestra disposición poder y autoridad de nuestro Padre Celestial que lo ha puesto en nosotros. Vivamos en ese poder, vivamos en esa autoridad y eso va a hacer la diferencia. Entonces, hermano, dejemos hasta ahí hoy. Vamos a orar. Si alguna persona requiere que oremos por algo, nos cuenta, sin pena.
Y oramos, o si no vamos a orar todos. Ya sabemos que tenemos a nuestra disposición. Vamos a vivirlo. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, Dios. Hoy entendemos, Dios, ese regalo tan precioso que tú nos diste por la obra redentora. Padre, todo aquel que cree en lo que tú hiciste es llamado hijo. Y como hijo es heredero. Y todo el poder de Dios.